Imagina una noche de marzo en Los Ángeles. Son las 12:30 de la madrugada. Una camioneta Suburban se detiene en un semáforo en Wilshire Boulevard. Dentro va uno de los raperos más exitosos del mundo, con apenas 24 años, en la cima absoluta de su carrera. Un Chevrolet Impala SS negro se detiene a su lado. El conductor baja la ventana, saca una pistola calibre 40 y vacía el cargador. 13 disparos. 4 impactan al rapero. Le atravesan el pulmón, el hígado, el colon y el corazón. 9 días después, Christopher Wallace, conocido como The Notorious Big o Biggie Smalls, muere en el Cedars-Sinai Medical Center. Tenía 24 años. Exactamente 6 meses y un día después de que su mejor amigo, convertido en enemigo mortal, Tupac Shakur, hubiera muerto de la misma manera. También a balazos, también sin resolver. Esta es la historia de cómo dos de los raperos más talentosos de todos los tiempos pasaron de ser hermanos a enemigos mortales. De cómo una amistad se transformó en una guerra que dividió al hip hop en dos costas enfrentadas. De cómo la paranoia, el ego, la industria musical y las calles conspiraron para crear la rivalidad más letal en la historia de la música moderna. Si quieres saber más, entonces acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon y como en cada ocasión me acompaña Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Marlon? Al 100, fíjate que muy contento de estar contigo. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí al canal. Y bueno, antes que nada, un pequeño anuncio para los insólitos que nos ven desde casa. Amigos, está disponible el video de Richard Ramírez. Vayan a verlo. Está muy bueno. Un asesino icónico de la historia americana. Claro. Muy terrible, muy despiadado el tipo. Y bueno, vayan a comentarlo, dejen su like. Recuerden que para eso está el canal. Y que también ustedes son partícipes de este canal y pueden comentar, hacer saber algún comentario, alguna sugerencia también, ¿no? Y bueno, vamos a pasar con el tema. No me voy a explayar más en esto y hay que darle con el tema que traemos el día de hoy. Hay que darle. Insólitos. Hoy nos vamos a adentrar en uno de los misterios sin resolver más fascinantes de la cultura popular. La muerte de dos gigantes del rap. Tupac Shakur y The Notorious Big. En un lapso de apenas 6 meses. Pero esto no es toda la historia y no solamente vamos a hablar de los asesinatos. Esta es la crónica de cómo la industria musical, las tensiones raciales, la violencia de pandillas y dos personalidades titánicas chocaron para crear una tragedia que cambió al hip hop para siempre. ¿A ti te gusta el hip hop? Sí, claro. ¿A cuál le vas más? ¿Cuál te gusta más, Tupac o Biggie? Hermano, es una pregunta casi imposible. Yo creo que nadie se atreve a contestarla. Puede ser que cada quien tenga un gusto en particular y inclinarse por uno u otro rapero, pero ambos son considerados de la historia del rap americano los más grandes, los GOATs del rap. Entonces yo personalmente, por lo que es, voy a decir Baby Baby, Big Papa. Ok. Fíjate que a mí más me gusta Tupac. La lírica de Tupac. Sí, y sobre todo porque tenía un flow que creo que muy pocos han logrado. Un tipo con un carisma aparte que te hacía seguirlo. Sí, tenía mucho aura, ¿no? Digamos. Sí, exactamente. Era un tipo... Ahora los modernos dicen el aura, ¿no? Sí, era un tipo bastante, pues, carismático, bastante atrayente. Sí, Todo claro. el mundo quería estar cerca de él. Las mujeres, no se diga, sí. Muchas mujeres lo admiraban porque lo consideraban galán. Sí, tenía una personalidad arrolladora, la verdad, sí. Tupac. Una persona, un estilo único también de vestir. Él implantó mucha de la moda de los raperos. La clásica moda de rapper, sí. ¿No? Así con estos paliacates. Los pantalones anchos, sí, las playeras. Las botas Timberland, todo este estilo, ¿no? Básicamente me atrevería a decir que la moda rapper más imperecedera. Clásicas, digamos. La clásica, la que al día de hoy sigue viéndose bien, él la impuso. Sí, y concuerdo. Fíjate que para muchos, yo me atrevería a decir, para la gran mayoría de expertos,
él es el mejor, ¿no? Por todo lo que Sí. hizo. Y bueno, a mí en título personal me gusta más cómo rapea. Bueno, rapeaba, ya no está. Ya no, Pero abandonó. cómo rapeaba Biggie en lo personal me gusta mucho. Sí. Y bueno, también digo, a modo de darles un poquito de contexto a los insólitos, y yo sé que tú lo sabes, pues dos historias, digamos, infantiles o de ellos en la infancia muy diferentes, ¿no? Sí. Por su parte, Biggie, ambos son neoyorquinos, eso hay que dejarlo claro, son de Nueva York ambos. Uno, en el caso de Tupac, de Harlem, y Biggie, no me acuerdo realmente el barrio, pero era uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Y pues Tupac, su origen realmente de su familia eran pertenecían al movimiento de las Panteras Negras. Así es. Tenía esa influencia, digamos, política. Revolucionaria. Muy revolucionaria. De hecho, el nombre, pues él no nace con ese nombre. Se lo dan por el emperador peruano. Sí, Tupac Amaru. Entonces, pues ahí viene, ¿no? Como que él traía esa influencia, practicó ballet, sabía de líricas porque practicaba poesía. Y por el otro lado, Biggie, totalmente distinto, de origen o ascendencia jamaiquina, sus padres. Y pues un tipo que creció en la calle. Él se improvisaba en un cypher callejero, digamos, en una esquina, vendió drogas, como que eran distintos polos. O sea, sí, claro. Ambos duros, pero por un lado Tupac como más, digamos, instruido. Sí. Y Notorious como más la esencia callejera. Así es muy cierto lo que comentas. Así que insólitos, esta es la historia que vamos a contar hoy. Así que prepárense porque tenemos de todo. Amistad, traición, amor, odio, teorías conspirativas y dos muertes que todavía, casi 30 años después, siguen sin resolverse. Entonces tú te quedas con Tupac, quedamos, ¿no? Para ti Tupac está por encima un poquito de Biggie, ¿no? Exactamente. Ok. Yo sí me quedo con Biggie. Bien. Pero sí, pues es una discusión difícil, ¿no? Realmente es saber quién de los dos es el mejor. Así es una discusión que nunca va a acabar, pero bueno, cada quien tendrá sus gustos. Sí. Así que vayamos con el origen de todo. Claro. Cuando eran hermanos y amigos del alma. Para entender cómo llegamos al final de esta historia, debemos regresar al principio, a 1993, cuando Tupac Shakur y Christopher Wallace no eran enemigos como muchos lo identifican, eran amigos. Tupac ya era una estrella emergente del rap. Había actuado en películas como Juice y Poetic Justice. Tenía 2 álbumes ya exitosos y se estaba convirtiendo rápidamente en la voz poética del hip hop y del hip hop reflexivo, consciente. No era el típico cantante que te mete una letra pegajosa y que te hace bailar un rato y olvidas la letra y ya. Él tenía un mensaje, tenía una filosofía y eso lo hacía relevante y trascendente. Sí. Pero había algo más en Pac. También tenía una intensidad, una pasión violenta por la autenticidad que lo hacía, como ya había comentado, muy magnético y también peligroso. Claro. Entonces, no sé, yo sé que tú eres más de Biggie, pero ¿no te parece que Tupac en sus letras también imprimió mucha filosofía? Sí, sobre todo revolución. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que dices. Creo que traía esa influencia de sus padres, te digo, mucho movimiento político en casa. Él veía, era una persona que incluso fue a la escuela, o sea, universitario y todo el rollo, y él traía esa influencia muy de política, de escribir poesía, era muy bueno. De hecho, hay una anécdota de un maestro que le dio clases que decía que Tupac era muy buen intérprete. Él como que sus sentimientos los sabía plasmar muy bien, pues, en su cara, ¿no? Básicamente, yo me atrevo a decir que Tupac era un intelectual. Sí. La apariencia de un rapero, así tal cual, gángster, era engañosa porque adentro de esa figura se escondía una persona pensante, una persona con rasgos intelectual y además con una marcada filosofía sobre los temas raciales, étnicos, culturales. Así que no era cualquier persona así, no se imaginen a alguien hueco. Sí, no, él tenía una instrucción amplia, o sea, y como lo dices, él ya tenía 2 álbumes pegados. Sí. Yo recuerdo uno de ellos del 91, Tupacalypse Now, que tiene el juego de palabras de Tupac, Alexis Now, y era ya un álbum que él ya había pegado, o sea, ya él ya cuando, bueno, se da esta amistad más o menos en esos años, ya él era Tupac, ya estaba saliendo con artistas del calibre de esta, ¿cómo se llama? La inglesa Madonna. O sea, él ya se codeaba con este tipo de artistas. Sin duda. Entonces,
ya tenía un prestigio. Tupac Sí. no era cualquier cosa. O sea, ya Correcto. era un rapero consolidado, digamos. Consolidado. Biggie, por su parte, era un desconocido en Brooklyn Sí. que acababa de firmar con Bad Boy Records, el sello del visionario en ese entonces, Sean Diddy Combs, mejor conocido como Puff Daddy. Sí. Y hay video en el canal. Hay video en el canal sobre Puff Daddy, sobre las fiestas blancas, Vayan a verlo, amigos. todo ese tema oscuro, Sí. de conspiración, de esa industria cerrada que es la música, donde se mueve mucho dinero Sí. y muchos intereses. Sí. Está muy bueno, vayan a verlo. Ahí vamos a dejar el link también de ese video. Pero bueno, aterrizando todo esto en el tema, ya Notorious Big o Christopher Wallace, como es su nombre real, Sí. había firmado con este sello. En ese entonces, pues no era un sello todavía Muy de reconocido. renombre, no era el monstruo en el que se convirtió, sobre todo en el 2000, ¿no? Sí. Era un sello incipiente, pero con mucho talento. Y Sean Diddy era una persona que, al margen de sus problemas personales y lo que se le acusa, era brillante como empresario. Sí, sin duda. del lado turbio que tiene, digamos, el lado empresarial se rescataba, ¿no? Él era Exacto. muy bueno para fichar talentos. Exactamente. Habíamos comentado incluso en el episodio sobre las fiestas blancas. Sí. Él tenía un talento como para ver quién iba a aportarle algo a la música. Claro. Y luego se iba a fichar. Sí, se adelantaba, digamos, ¿no? Exacto. Y fue así, pues, el caso de Justin Bieber, de mucha gente que ha Usher, otros más, que han pasado por, digamos, por Bad Boy Records y por la mano de P. Diddy, pues él sí ha tenido el talentillo para ir viéndolos, ¿no? Y fíjate que Christopher Wallace era todo lo contrario a Tupac, donde Tupac era fuego y furia, Biggie era flow relajado, narrativas muy cinematográficas Sí, que hablaban especialmente sobre la vida en las calles, sobre la vida de pandillas, sí, sobre los marginados. Ellos se conocieron en 1993 y la química fue inmediata. Tupac vio ese potencial en Biggie y lo tomó bajo su protección, lo hizo su pupilo, como dicen. sí, Le enseñó cómo moverse en la industria, lo presentó con la gente importante, con los peces gordos, sí, 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 claro. incluso lo dejó dormir en su sofá cuando Biggie no tenía dónde quedarse. Sí. Hay una foto de esa época que se ha vuelto un ícono, Claro, sí, muy Tupac conocida. y Biggie juntos. Muchos no lo creen que sea real, pero Muchos sí. creen que es Photoshop Sí. porque pues la gente se quedó en el imaginario colectivo esta De la idea falsa idea de que ellos fueron enemigos siempre, Claro, porque la industria misma alimentó esta rivalidad, ¿no? Pero hubo una época, como ya hemos mencionado, que fueron amigos entrañables y tienen una foto legendaria donde están juntos, sonriendo como hermanos. Nadie que viera esa imagen hubiera podido imaginar cómo terminaría esa terrible historia. claro. Y fíjate, Marlon, que el contexto en el que se da esta imagen es bastante curioso y Ujú. más o menos yo lo traigo presente. Fíjense, insólitos, que el caso de esta amistad, porque realmente ellos eran amigos, Biggie era un admirador de Tupac, Sí. porque recordemos que Tupac ya era un rapero consolidado, Así ya era un es. rapero de categoría, digamos, Sí, ¿no? Entonces Biggie, pues tenía a Tupac así endiosado, digamos. sí, claro, como un ídolo. Entonces, Biggie ya empezaba a meterle al rap, ya obviamente ya había firmado con P. Diddy y decide hacer una gira a Ujú. California. Obviamente, ya en California, pues es el mundillo del under del rap. Sí. Obviamente, conoce un dealer que conoce a Tupac y ese dealer le dice, ¿sabes qué? Le dice Biggie, oye, yo quiero conocer a Tupac. Ujú. Hazme el paro, ¿no? Llévame a conocerlo. Y el dealer le dice, sí, es mi amigo. Yo también, digamos, le vendo caramelos, Sustancias. caramelos a Tupac. Y le dice, sí, Tupac le dice, sí. Tupac era muy abierto. Dicen que él era muy abierto con las promesas Ujú. jóvenes. Sí. Él no tenía problemas, no era envidioso, digamos. Ujú. Dice, sí, que se venga a mi casa. Incluso dicen que lo recibió con un asado, una carne asada, que él así solía hacer carnes asadas. Y todo súper bien, así una fiesta de alberca. La famosa barbecue La barbecue, sí. tan típica en esa región. Sí, hicieron su barbecue, su fiesta de alberca. Incluso se dice que jugaron con armas de fuego, Ujú. obviamente descargadas las armas, pero Ok. estuvieron jugando ahí, todo súper bien. Y en ese contexto se da esa foto icónica, o sea, Ujú. ahí en la casa de Tupac. Exactamente. Incluso se dice que Tupac le dijo, ¿sabes qué, Biggie? Toma esta arma, le dio un arma de fuego para que cuando tú te regreses allá a Nueva York tengas Ujú. cómo defenderte. Así es. Entonces, se da en ese estilo de amistad, Ujú. pues, vaya. Correcto.
Pero entonces surge algo que cambiará todo para siempre. Sí. El 30 de noviembre de 1994, Quad Recording Studios, Manhattan, Nueva York. Tupac llega al estudio para grabar con el rapero Little Sean. Es casi la medianoche. Entra al lobby del edificio y antes de que pueda reaccionar, 2 hombres encapuchados lo emboscan. Le disparan 5 veces. Una bala le roza la cabeza. Otra se aloja en el muslo. Otras 3 impactan su cuerpo. Tupac, sangrando, arrastrándose por el piso del lobby prácticamente, Sí. Literal, se arrastró. logra llegar al elevador. Sube al estudio donde estaban Biggie, Puff Daddy y otros miembros de Bad Boy Records. Sí. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Según Tupac, indiferencia, frialdad, como si supieran lo que iba a pasar, como si ya se lo suponían. Sí. De hecho, dicen que Tupac mencionaba que hasta los veía sorprendidos. Ajá, Y eso pensó él, sorprendidos de que hubiera él sobrevivido a ese ataque, ¿no? exactamente. Y aquí es donde la paranoia de Pac se desata. Sí. Estaba convencido de que Biggie y Puff habían sido los autores intelectuales del ataque, que tal vez lo habían ordenado. ¿Por qué? Porque Biggie estaba en ese mismo edificio, Sí, estaba. en ese mismo momento, y los atacantes sabían exactamente cuándo y dónde estaría Tupac. Sí, se dice que incluso había miembros de Bad Boy Records alrededor del edificio rondando. Entonces, incluso estaba un primo de Big Smalls, un primo de Notorious ahí en el edificio. Y por eso él se sintió Tupac cuando entra muy confiado, porque pues había esta relación de amistad entre ambos. Nunca se imaginó que fueran ahí a atentar contra su vida, ¿no? Exacto. Biggie siempre negó cualquier participación. Puff Daddy también. Sí, lo negaron. Dijeron que fue pura coincidencia y que no sabían nada. No, incluso ellos decían, Marlon, que se alarmaron y que lo trataron de socorrer, de ayudarlo a levantar. Muchas cosas de esas que Tupac siempre negó. Exacto. Aquí te pregunto algo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que realmente fue una mera coincidencia o hubo ahí una conspiración? Sería muy difícil, yo creo, sacar una conclusión porque ya todos tenemos en la cabeza, al menos los que nos gusta un poco el tema del hip hop, tenemos en la cabeza de que pues sí fue algo planeado por Biggie y por P. Diddy. Entonces yo creo, por toda la información que hay, que sí fue algo que se orquestó pues como para acabar con la, pues, no sé si con la fama o tal vez Biggie se sentía que mientras Pac estuviera, pues tal vez él no iba a despuntar tan alto su carrera y decidió hacer un atentado, ¿no? Contra él, no sé. Pero es muy raro que todo haya sucedido en el edificio, Sí, claro. en territorio de, digamos, De la compañía. de Bad Boy Records y que todo haya surgido así, ¿no? Y pues Pac estaba con toda la confianza porque pues eran amigos. De hecho, Biggie incluso muchas veces antes de que estuviera, digamos, totalmente amarrado con Bad Boys, le dijo a Tupac que fuera su manager. O sea, quería mucho a Tupac, lo admiraba mucho. Entonces no sé en qué momento se rompe, ¿no? La relación tan drástica. No sé si fueron ideas de P. Diddy, tal vez. Sí, es que a eso iba yo justamente. Posiblemente no es que Biggie supiera realmente el meollo del asunto. Podría haber sido también posible que todo lo planeara el propio Diddy. Él, como el cabeza de la compañía del sello discográfico, pudo haber también tenido algún tipo de interés en que se quitaran a Pac del camino para encumbrar a una nueva estrella. Posiblemente porque Pac era más rebelde, porque siempre fue un rebelde. De hecho, hay un movimiento musical ahí importante que más adelante vamos a narrar sobre esto, pero Tupac, la verdad, era una persona que tenía un trato complicado, eso sí. O sea, era un tipo de armas tomar, de que no dejaba que lo mangonearan. Entonces, sí, puede ser que todo esto influyera, ¿no? Que tal sí, vez tenía una personalidad muy fuerte. Muy fuerte. Yo creo que tal vez fue el miedo, puede ser de P. Diddy, de decir, si es amigo de Pac, yo no le voy a poder controlarlo. Sí, exacto. Porque Pac se va a dar cuenta y me la va a hacer de emoción y bueno, va a haber problemas. Entonces mejor lo quito en medio. Y puede ser también que hasta le Biggie siempre demostró ser como más dominado, más influenciado por... Justo eso. Posiblemente la idea de Diddy era justamente hacer que Biggie fuera manipulado por él de una manera más fácil
al quitarse al más experimentado, al tutor que habíamos dicho que fue Tupac, Sí, para él, a literal. su mentor, pues posiblemente habrá dicho, con quitarme a su mentor, puedo hacer lo que yo quiera con este artista que es una mina de oro Sí. y me va a dar mucho Sí, a ganar. y era su ídolo. O sea, estamos Así hablando es. insólitos de que para Big Small era su ídolo Tupac. Tupac, Para Biggie, o sea, no había rapero grande. más fregón en Estados Unidos en ese Correcto. momento que Tupac. Entonces, si vemos al final quién fue el único persona beneficiada de todo esto, el único que pues sigue vivo, pues Sean Diddy Combs. es Sean Diddy Puff Combs. Diddy. Los dos grandes ya no están y no hubo mucho margen de diferencia entre uno y otro, como ya lo dijo Marlon. Exacto. Entonces, no sé, o sea, sí me suena a que fue algo que él planeó como para quedarse controlando a Biggie. Es una hipótesis muy plausible y que resuena al día de hoy, es una de las teorías más fuertes. Sí, fuertes. Al final, lo que importa es que Tupac nunca se creyó esto que ellos dijeron. No, Jamás nunca. se tragó la idea de que era coincidencia. Sobrevivió al ataque, milagrosamente, pero algo murió esa noche en el Squad Studio. La amistad, la confianza. El hermano que había sido Biggie para Pac estaba muerto. Al día siguiente, Pac sale del hospital contra las órdenes médicas. Sí. Se presenta en la corte en silla de ruedas para enfrentar cargos de abuso sexual. Pero eso es otra historia que no vamos a abundar aquí, solamente enfatizar que tenía él cargos de esta naturaleza y tuvo que ir a la corte Sí, así balaceado. hay fotos de él así todo vendado y en silla de ruedas literal, pues recién balaceado, fresquito, Sí, digamos. tal cual. Calientito todavía por las balas, allá andaba compareciendo ante el juez. Ante el juez, ahí todo convaleciente. Pero desde ese momento él comienza a planear su venganza. Sí. Mientras Pac estaba en prisión cumpliendo precisamente la sentencia que le dictaron por el caso de abuso sexual, algo muy monumental ocurre en la industria del hip hop. Sí. Surge un nuevo personaje también, protagonista. Muy. Suge Knight, el temido CEO de Death Row Records en Los Ángeles. Él le ofrece a Pac pagar su fianza de $1.4 millones a cambio de que firme con Death Row. Death Row. Obviamente Tupac acepta, lo que menos quería era estar encerrado en la cárcel. Claro. Y con ese movimiento, la rivalidad personal entre Pac y Biggie se transforma en algo mucho más grande y peligroso, en una guerra entre costas, costa este y costa oeste. Sí, surge el movimiento, ya digamos, entre las distintas tipos de facciones, ¿no? La facción que representa Nueva York y, bueno, Los Ángeles. O como le dicen los gringos, West Coast, baby. Y los otros, East Coast. East Coast, motherfucker. Sí. Y bueno, mencionas un personaje que es, creo, de los que les gusta el rap y esta época del hip hop gangsta, no el hip hop actual, porque pues, ya se ha ido por otras vertientes. Sí, ya más comercial. Ya comercializado, digamos, poquitos son los representantes actuales que podemos decir que Así todavía representan como dicen, la vieja escuela, la old school. Pero sale a la palestra Suge Knight, ¿no? Así es. Un tipo monstruoso. En todos los sentidos. Monstruoso como persona, monstruoso de tamaño, un tipo de 2 metros, 150 kilos de peso. Sí. Experiencia en la NFL, jugó, bueno, preliminares tal vez para NFL y se lastima. Y un tipo de Compton también, origen temerario. Medio pandillerón. Y bueno, un golpeador, ¿no? Sí, así es. Toda la extensión y gangsta. Precisamente la reputación que tenía Suge Knight era de alguien que resolvía los problemas con violencia física. Sí, muy. Ya mencionaste que era un tipo corpulento, muy gigante. Corpulento, muy. Él había sido deportista en su juventud. Ya dijiste que era jugador de fútbol, exactamente. Así que había desarrollado un físico bastante llamativo, bastante intimidante. Sí. Y esto hacía que él, pues, fuera imponente, ¿no? Y que la gente mejor quisiera no meterse con él precisamente para... A quien sea, o sea, si no tal vez hasta un rapero decía, ¿sabes qué? ¿Firma o firma? Tenía fama de eso. Y pues un raperillo más chico, más delgado, le tenían miedo realmente. Sí. Hay una anécdota, yo no sé qué tan cierto sea y tal vez me voy a escapar un poco de lo que es el tema, pero hay una anécdota que dicen que al único rapero que no pudo él intimidar, porque intimidó a todos los que trabajaron con él, al único que no pudo intimidar fue a 50 Cent.
Bueno, es que también 50 Cent era un monstruo ahí, una bestia. mamadísimo. Y hay una anécdota de que justo Suge Knight va donde 50 Cent estaba grabando, creo, en The Club, uno de esos. Ajá. Y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que firmes. Y así, su clásica posición medio pasivo-agresivo, digamos. Sí. Y metiéndole miedo. Y todos, obviamente que escuchaban el nombre de Suge Knight, los compañeros de 50, y le tenían miedo porque él realmente sí fue gangsta. Pues. Sí, claro. Entonces, el único que no le tuvo miedo fue 50. 50 dice, no, pues yo qué, o sea, yo ya pues también 50 tenía orígenes de gángster. De muy gángster, entonces no le tuvo miedo. Es el único que dicen que no le tuvo miedo, pues. También ahí es relevante decir que para ese momento la compañía discográfica de Suge Knight ya no estaba en su apogeo. No, ya estaba muy débil. Ya Dr. Dre se había independizado. Dr. Dre, para quienes no lo sepan, trabajó en la compañía de Suge Knight, en Death Row Records. Pero tuvieron problemas de índole económico, de índole creativo. Intelectual, sí, creativo. Entonces, al final de cuentas, Dr. Dre decide irse. Le costó muchísimo. Tuvo que pagar un dineral porque le impuso ahí como una cláusula el Suge Knight de que para irse tenía que pagar un dineral. Lo hace, junta dinero, paga y se va. Y funda su propia compañía. Sí. Entonces, él es realmente el que descubre a 50. Sí. Y pues ya en ese momento ya estábamos viendo el declive de Death Row. Sí, Death Row tuvo buenos fichajes en su momento. Pues el fichaje más grande, pues obviamente Tupac y Dr. Dre. Porque Dr. Dre en el tema de pues de las bases y todo esto, de los soundtracks y todo que usan, pues Dr. Dre fue un fichajazo en su momento que venía de pues independizarse también de NWA. Sí, es que Dr. Dre fue productor. Siempre fue productor. Componía precisamente las bases musicales. Las pistas sobre las que se monta la lírica, él las armaba. Sí. Hay una película buenísima sobre él. Letras explícitas. Que justamente te habla de su vida inicial y todo esto, para quien quiera echarle un ojo ahí. Un ojito, enterarse más. Creo que está en Netflix, vayan a verla. Sí. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Suge Knight. Suge Knight. Un tipo brutal, amenazante, que resolvía las cosas a punta de golpes, a punta de violencia. Sí. Hay historias de él amenazando a los productores así, como era alto, los levantaba así con la mano, como ha de cuenta un luchador, así como el Undertaker. Sí, así. Es que hay que poner el contexto de que era un tipo 2 metros, 150 kilos de peso. Exacto. O sea, un animal. Los levantaba y les decía, fírmame el contrato o renuncia o lo que él quisiera que hicieran. Sí. Y obviamente siempre lograba lo que quería, a base de intimidar. Sí, era muy de intimidar, de golpear. Exacto. O de llegar con pandillas y bueno. Death Row, la compañía que él representaba, era a su vez la representante de la costa oeste. Sí. Los Ángeles, el rap gangsta, los Bloods, Suge Knight como el padrino intimidante que manejaba el sello como si fuera un cártel, tal cual. Era un mafiosillo. Sí. Por su parte, Bad Boy Records representaba a la costa este. Sí. Nueva York, el rap comercial, más digerible para las masas, obviamente más vendible y más pulido. Puff Daddy, como el empresario brillante, refinado, elegante. Totalmente distinto. Exacto. Totalmente que convirtió el hip hop en una máquina de hacer dinero, de hacer cash. Sí, refinado. Money baby. Diddy siempre se caracterizó bien vestido, refinado, lentes caros. Poco el estilo gangsta. Sí. Suge Knight, todo lo contrario. Se veía como un golpeador. Timberlands, playeras XXX1000, no sé, porque el tipo estaba muy grande, pantalones anchos y totalmente un estilo distinto. Sí, no sé, de hecho, sí se vestía a veces con traje, pero se veía como el Kingpin de Spider-Man. Sí. Así, o sea, ves al Kingpin y sí, viste elegante, pero se ve como un golpeador al final. Y fíjate que una de las declaraciones de guerra más grandes que hubo en el rap entre las costas surge en un evento que se hizo precisamente en Nueva York, una entrega de premios. Ahí es donde Suge Knight insulta a Diddy, literal, en la ceremonia de premios. Le dice pues que se vaya a la chingada, ¿no? Prácticamente a Diddy, y ahí surge el conflicto entre las costas, digamos, previo a lo que vamos a narrar, pero también eso es uno de los detonantes que hubo. Así es. Pero bueno, ¿qué pasa cuando Tupac sale de prisión con motivo de que pagan su fianza? Obviamente está furioso, está paranoico y está convencido de que Biggie lo había traicionado. Se convierte en el general de la costa oeste en esa guerra. O sea, era el estandarte, era la cabeza de frente de batalla, el point man
de esta nueva guerra que estaba surgiendo en la industria musical, en el mundo del rap. Y la primera bomba la lanza en 1996 con Hit 'Em Up, posiblemente una de sus canciones más violentas, y no solo de él, sino de la historia del hip hop. Esta canción, por si nunca la han escuchado, no es solamente, como lo decimos, una canción. Es una ejecución verbal, metralla, lírica. Es Tupac liberando todo esto que había reprimido durante tanto tiempo, mientras estuvo sufriendo en el hospital las inclemencias de la curación, mientras estuvo en la cárcel un tiempo esperando que lo liberaran. Fue acumulando todos esos sentimientos, este odio, esta furia, este resentimiento, esta decepción para con su antiguo amigo. Y al final de cuentas, la letra la escribe con estos sentimientos. Plasma todo ahí y la letra es 4 minutos y 40 segundos de puro odio. Literal. Ahora le suelen llamar beef a estas cosas. Sí. Pero créanme, insólitas, que los beef de ahora, estos beef de Kendrick con... Sí, o por ejemplo Eminem con Machine Gun Kelly. Ajá, o el de cubo de Kendrick, con este güey, Drake. No, son un juego de niños. Bueno, el de Drake sí está bueno, Pero no traen el nivel de amenaza. Sí, es que Hit 'Em Up, el diss track que hace Tupac de ese ataque, es un ataque directo. Sí, directo, precisamente. Totalmente. O sea, no hay, como dicen ahora en el rap, barras. Así que piensa la barra y a ver qué te quiere decir esa barra, sí. Ya tú pensándola, interpretándola. No, aquí eran ataques, rimas directas. Directos y a la cabeza. Entonces eso fue lo duro. Lo duro. La canción comienza con Tupac afirmando que tuvo relaciones con Faith Evans, sí. Quien era la esposa de Biggie. Sí. Luego procede a amenazar de muerte a Biggie. Amenaza a Puff Daddy y a toda la escena de Bad Boy Records. Dice textualmente que todos van a morir, que la costa oeste domina, que Bad Boy es una basura. Sí. Evidentemente no podemos citar las líneas exactas porque son extremadamente explícitas. Sí. Pero créanme cuando les digo que nunca antes ni después se ha hecho una canción de beef o de diss track tan personal, tan violenta, ni tan llena de odio. Sí. Un odio real. Sí, un odio muy real. Este diss track de Tupac es considerado de las más brutales, si no la más brutal. Yo tal vez únicamente me atrevería tal vez a poner ahí la de No Vaseline, también de Ice Cube, NWA. También ese diss track que le hace Ice Cube, que también es un monstruo. Ice Cube, un monstruo. Ice Cube a NWA cuando él sale. De hecho, viene precisamente en la película que recomendaste de letras explícitas. Sí. Los super tuvieron ahí sus problemas. Pero entonces, bueno, nunca escalaron a este nivel. No. Pero esos diss tracks, esos, digamos, tiraeras o como le quieras como el pináculo, ¿no? Esos dos son los más brutales. Así es. Y en el caso, volviendo a Hit 'Em Up, es uno de los... O sea, son ataques directos a Biggie, a su esposa, en ese momento su esposa, a P. Diddy, a todos los integrantes de Bad Boys. A todos les dice que los va a matar, que no sirven para nada, que no son gangsters reales. Bueno, se los acaba. Sí, correcto. De tal forma que la canción es tan agresiva que cuando Biggie la escucha, según los testigos que estuvieron con él, queda genuinamente choqueado. Sí, muy. No se esperaba algo así, no se lo supuso, no había forma que él tuviera una expectativa de lo que iba a escuchar. Sí. Así que queda herido. Sí, muy. No puede creer que su antiguo amigo haya llegado tan lejos y le haya dedicado esas letras tan brutales, tan terroríficas y pues eran prácticamente, como lo mencioné, una bomba literal. Sí, ataques directos. Era ráfaga, era una metralla a la cabeza hecha canción de rap. Sí, fíjate que sobre el tema, Marlon, te traigo un datillo ahí bastante bueno. Dicen, hay una versión que dicen que este diss track de Tupac se filtró antes de que saliera el oficial, digamos. Se filtra porque justamente Tupac y en ese momento esposa de Biggie, esta Evans, Faith Evans,
tuvieron sus quereres, digamos, Sí, con que se la- Tupac, y acá se la dicen En que la se la- canción, básicamente, Tupac dice que se la tronchó. sí, que se la anduvo dando, ¿no? Pero dicen que si ellos tienen una canción juntos, que también es un temazo, ahí vayan a verlo, tienen una canción juntos, Ujú. Tupac y Faith Evans. Sí. Faith Evans. Entonces dicen que Tupac le filtró que él iba, oye, le voy a hacer, porque en ese momento ya se habían dejado cuando sale la Ajá. canción, pero sí fue su mujer Ujú. de Biggie. Entonces dice, ¿sabes qué? Le voy a hacer este diss track a Biggie por esto, por esto. Entonces ella lo filtra a Biggie Ujú, sí. y Biggie le gana a Pac, saca una canción, digamos, con la base que Ujú. iba a ocupar Tupac para hacer el diss track, este famoso diss track del que estamos hablando. Sí. Le gana Biggie y usa esa base para él hacer una canción. Ok. Entonces, cuando ya sale la canción oficial, todavía Tupac estaba más enojado porque se había filtrado lo que iba a hacer. Ujú. Y entonces usa todas las canciones que Biggie hizo para contestárselas. Aparte de todo lo que dice que lo va a matar, que no sirve, que son Ujú. una basura, usa sus propias canciones de Biggie para contestarle a Biggie. O sea, ya preparó una contestación a todas las a rolas. todas las rolas que sacó. Ujú. Así es. En el diss track final, digamos, ¿no? Así es. Que hizo Tupac. Y eso es lo más chido, porque el Tupac no solo se quedó en contestarle, Ujú. sino que usó sus propias canciones de Biggie para Sí. humillarlo. Correcto. De tal forma que, como ya lo mencionaste, ahora imagínense alguien que es considerado por ustedes su hermano del alma, Sí. su amigazo, así con el que se pican el ombligo, ¿no? Ajá. Por así decirlo. Sí. Alguien al que consideran familia, que de repente públicamente diga que tuvo sexo con su novia, con su esposa, o que los va a acabar, que los va a eliminar, que los va a liquidar. ¿Cómo reaccionarían a eso? Pues creo que nadie se lo esperaría y la reacción más natural sería quedar choqueado, quedar sorprendido, no tener siquiera palabras que decir, porque pues no te lo esperabas, ¿no? No, ¿quién coño va a esperar eso? Pero el daño ya estaba hecho. La guerra ya era pública y las calles estaban prestando atención. Las calles estaban ardiendo. Sí. Obviamente los fans del rap estaban pues gustosos Sí. porque estaban sacando letras Pesadas. potentes, Sí. pesadas. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente peligrosa. Porque esto ya no es solo un beef entre raperos, un miss track, como también se le dice. Ujú. Las pandillas se empiezan a involucrar. Death Row tenía conexiones muy profundas con los Bloods de Los Ángeles, específicamente con el set de Mob Piru. Suge Knight, el CEO de esta compañía, el golpeador del que hablábamos, Sí. era un Blood, era miembro activo de la pandilla. Muchos de sus guardaespaldas y empleados eran Bloods activos, o sea, básicamente la compañía, el edificio en el que ellos trabajaban, era un nido de pandilleros, Sí. literal. Era un refugio de pandillas. Sí. Ese tipo era peligroso. Cualquiera que lo veía se movía al otro lado de la calle cuando iba caminando por ahí, o sea, hacia al lado, en el pasillo, porque era alguien que no aceptaba ningún tipo de falta de respeto. Sí, un gangsta, pues. Un gángster completo. Bad Boy, por su parte, tenía vínculos con los Crips de Los Ángeles, los enemigos mortales de los Bloods. Para quienes conocen un poco de Tema de historia pandilla. callejera de Los Ángeles, Sí. sabrán que ahí pues, han primado siempre esas dos pandillas, ¿no? Sí. Legendarias. Sí, claro. Son pandillas. Son pandillas, todo el mundo las conoce, Antiguas. representadas los Crips, color azul, los Ujú. Bloods, color rojo. Digamos, los Crips son los pioneros, son la primera pandilla, digamos, que surgió en California, de las primeras Así es. pandillas. Y los Bloods precisamente se hacen o se fundan para defenderse de los Crips. Exactamente. Entonces, pues son antagónicos, Son siempre antagónicas. lo han sido y pues Enemigos obviamente... naturales. Obviamente que sí tienen, digamos, muchos de los raperos que salen en California o son Crips o son Bloods, pero tienen ese origen, digamos. Así es. Ahí está Compton, Crenshaw, todas estas calles Sí. son donde operan los Crips y Bloods. Entonces, Correcto. es típico, ¿no? Que siempre un rapero americano pues tenga estas conexiones. Sí, porque Y Suge Knight no era la excepción, era un Exacto. tipo que tenía conexiones sí, con los Bloods. ni siquiera hablamos de conexiones, era miembro activo. Sí, y todos los, como dices, o sea, todos sus empleados eran Bloods. Sus guardaespaldas ¿Eran imagínate, Bloods? eran pandilleros. Son pandillas antiguas que llevan muchos años operando
Y cualquiera, como mencionaba. Sí, mueven dinero, mueven drogas, mueven música incluso. Y cualquiera que tenga, pues ya sea que viva allá en aquella región de Los Ángeles o que tenga pues un poco de cultura gángster de ahí, que le guste estudiar, ¿no? El fenómeno cultural o el fenómeno social de Los Ángeles y de los barrios marginados como Compton, sabrá de estas dos pandillas. Por ejemplo, Marlon, Snoop Dogg, el rapero, él es Crip. Exacto. Es un Crip. Y ahorita que está muy de moda el Sea Walk, el baile este que hace Snoop Dogg. Sí, claro. El Sea Walk es un baile de pandilla, un baile de los Crips. Entonces está muy empapado en la cultura del rap. Todo este tema de las pandillas. Totalmente. Y bueno, cuando Tupac y Biggie se atacaban públicamente, no era solo entretenimiento, no era solo pues, canciones. Sí, ¿no? Era combustible para conflictos reales en las calles. Esto generaba que pandilleros que veían estos videos, que escuchaban estas canciones, se odiaran. Pues las tomaban como órdenes. Sí. O sea, era como si les dijeran, vayan y ataquen al bando enemigo. Así que los pandilleros, pues bien acá alucinados con las rolas, se ponían pues en su ropa acá, su paliacate, ya saben, salían con la escuadra y órale, a rafaguearse en las calles entre ellos. O sea, imagínense la escena. Sé que suena muy de Hollywood, sé que suena muy como de día de entrenamiento, pero era real. Esto se vivió en los 90s. Así que no era algo inventado, era una cuestión relevante y que preocupaba a las autoridades también porque se desató la ola de violencia en Los Ángeles. La ola de pandillas atacando, de pandillas peleando, pues generó también inseguridad. Las personas ya no estaban tranquilas porque, pues como todo, ¿no? Siempre que surgen estos conflictos, acaba pagando la sociedad. Sí. Pero el 7 de septiembre de 1996, todo explota. Tupac está en la ciudad para ver la pelea de Mike Tyson contra Bruce Sheldon en el MGM Grand. Después de la pelea, mientras camina por el casino muy tranquilo, ve a Orlando Baby Lane, un miembro de los Crips de Los Ángeles. Sí, claro, un Crip. Muy joven el Orlando. Tiene el nombre latino. Sí. A pesar de que pues era afro, ¿no? Afroamericano. ¿Y por qué importa ese personaje? Tiene una importancia grande. Porque semanas antes, supuestamente, le había robado una cadena de Death Row a uno de los asociados de Suge Knight. Sí, un medallón de Death Row. Tupac, Suge, que lo acompañaba, y su séquito golpean brutalmente a Baby Lane en el lobby del casino. Claro. Lo agarran a madrazos. Y eso, banda insólita, está registrado. Ustedes pueden verlo en YouTube incluso, porque quedó registrado. Casino. Está grabado en cámaras. Casino quedó registrado como Pac. Incluso corren al verlo porque lo reconoce. Justo Pac lo reconoce y dice, ese güey lleva el medallón de Death Row. Y van como en pandillas, pues así como cuando tú ibas a la secundaria había la pandillita que te llegaba y te madreaba. Así, literal. Llegaron, lo madrearon ahí, lo golpearon y bueno, se hace el agarrón. Lo golpean muy brutal. ¿Y qué pasa después? Bueno, 3 horas a partir de esta golpiza, Tupac está agonizando en un BMW negro conducido por Suge Knight en el Strip de Las Vegas. Un Cadillac blanco se les empareja en la intersección de Flamingo Road y Cobalt Lane. Alguien desde el asiento trasero saca una pistola calibre 40, marca Glock, y dispara 14 veces. Sí. 4 balas impactan en Pac. Una le perfora el pulmón, otra le atraviesa la mano con la que intentó protegerse. Es llevado al University Medical Center. Sobrevive 6 días en coma. El pulmón derecho quedó gravemente dañado. Le hacen múltiples transfusiones de sangre, pero las heridas son tan graves y tan severas que, pues, su estado es muy delicado. El 13 de septiembre de 1996, a las 4:03 de la tarde, Tupac Amaru Shakur muere. Tenía 25 años de edad. Estaba bien chavo. Y Jada Pickett, Jada Pickett. Ya desde ahí nunca volvió a ser la misma, ¿no? Sí. Ese es un dato curioso. ¿Lo quieres comentar? Coméntalo. Bueno, en ese momento, en esa fecha, Tupac tenía una relación sentimental con Jada Pickett. ¿Quién es esa mujer? Les va a sonar. Es la esposa de Will Smith, la que anda pelona ahorita y que
protagonizó con él el escándalo en la entrega de los De la Oscars bofetada. cuando Will A Chris Smith Rock, ¿no? Creo que ajá, no. le da una cachetada guajolotera a Chris Rock que hasta le saca los mocos. Esa mujer en aquel entonces era su, pues como dicen por ahí, Su pompi, jaina, su jainita. su pompi. Dicen las malas lenguas que ella nunca se recuperó de esta pérdida, que ella amaba así a Tupac, y Tupac pues era un malandro. Pero había sido, como ya hemos comentado, alguien Tatuaje épico, Tug pues, Life. intelectual, pero le gustaba la vida malandra. La vida recia. Sí, o como dicen los gringos, Tug Life. Tug Life, pues así tenía tatuado, ¿no? Ajá, En su estómago. Tug exactamente. Life. Entonces, ella no se repone de esto y dicen que fue la pérdida que la marcó para siempre. No sabemos si ahí, pues, cuando Will Smith... No, pues entra Will en Smith era escena, el arquetipo de raperito bueno, nice, agradable, fresilla. family friendly. Y Tupac, pues, no era family friendly. Entonces, no lo sabemos. Tal vez Will Smith, cuando ocupa su corazón de ella, si es que algún día lo ocupó, pues ya estaba ese corazón ya muy dañado o ya estaba ocupado por lo que fue Tupac y pues ella ya no había espacio ya no, para alguien yo más. creo ¿no? que no, pero bueno, pobre Will. Saludos Pobre para Will. Will si nos ves, amigo. Ya date cuenta. En fin, esta es una pequeña anécdota, ¿no? De la Sí. pareja sentimental de Tupac. Lo duro aquí es que 14 disparos. Sí, Impactan 4 en Pac. así 6 días en es. coma. En coma y muere. No supera, ¿no? El coma. A los 25 años. 25 años. Un chavillo, o sea, Muy joven. Ni siquiera para meterlo en el club de los 27 no, ni siquiera alcanzó. años. Lo cierto es que el asesinato nunca se resolvió oficialmente. Aunque la teoría más aceptada señala a Baby Lane Anderson y a los miembros de los Crips de Compton como los responsables, vengándose por la golpiza que le habían propinado a Baby Lane, Sí, en Garden. al Orlando, ¿no? Exacto. Sí, de hecho dicen que hay una anécdota también, y lo traigo aquí como comentario, que se reveló, o dicen las malas lenguas igual, que Diddy dio $1 millón al Ujú. tío de Orlando, que también era un creep, Ujú. para que matara a Te Pac. digo que a mí me suena mucho eso de la vertiente de que Diddy pudo haber Sí. tenido algo que ver. No sé. A mí Diddy se me hace siempre una persona muy Sí, siniestra. es turbio. Y Entonces, se puede entender todo de esto. O sea, de él puedes esperar lo que sea. sí, no me literalmente. sorprendería para nada. Bueno, el chiste es que dice que le paga al tío y el Ujú. tío no sé por qué motivo no puede disparar y el que Ok. acaba disparando es el mismo güey al que golpearon, el Orlando. Ok. Y es el que impacta, ¿no? Ujú. Hay muchas cosas raras. Sí, no sé bastante. si nos vamos a meter más adelante en esto de lo raro. Vamos a ir abundando un poco a poquito, ¿no? Va, entonces me espero porque ahí tengo unos comentarios buenos también. Sí, y aquí les traigo un dato perturbador sobre esto, precisamente. A ver. Biggie estaba en Nueva York cuando Tupac murió. Precisamente estaba grabando en el estudio. Pero a pesar de esto, en la mente de muchos de los miembros de la costa oeste, especialmente los que integraban Death Row, pues él había tenido también participación. Él había sido copartícipe, por decirlo de una manera, junto con Bad Boy, que entiéndase Bad Boy por P. Diddy, y de alguna manera ellos hicieron una teoría de que tanto P. Diddy como el propio Biggie habían planeado este crimen. Ya dijiste tú que fue con un pago que le hicieron al tío. Hay una teoría. Es una teoría. Hay muchas teorías, pero varias de ellas Sí, llegan al mismo punto. sí, claro. Que tanto Biggie como el propio P. Diddy planificaron esto. Sí. No directamente porque ellos no fueron a balacear, pero mandaron pues gente a que cometiera este acto. Entonces, lo raro es esto, justamente, que Claro. él estaba grabando una canción en ese Sí. momento. Sí. Ya Fíjate no sabremos que bien. también siempre lo ha perseguido, creo, a Biggie esto, porque también acuérdate que en el primer atentado Ujú. que sufre en Quad Studios, Tupac, al poco tiempo de que Tupac lo meten a la cárcel, sale también, tiene la mala suerte Biggie de sacar un tema, el de Who Ujú. Shot Ya, Who Sí. Shot Ya, de como quién te disparó. Ujú. ¿Quién te disparó? Y justo también eso a Pac, estando preso, dice, ¿por qué sacan este tema? Sí, claro. Porque hacen referencia a quién me disparó y él se lo toma como algo personal. Biggie siempre dijo que no tenía nada que ver, que él ya tenía grabado también Ajá. ese tema. Pero todo que- sospechoso. Muy sospechoso. Entonces, esto que dices también tú, que justo esté grabando él allá, pues es como Ujú. que otra vez sospechas sobre él. Sí, no sabemos bien cómo estuvo porque es un secreto que al día de hoy sigue estando vivo, pero muchas teorías van a eso, a que pues Biggie junto con el ya infame y oscuro P. Y Diddy Didi.
tuvieron algo que ver. Entonces, Es que ese cabrón es muy oscuro. Bueno, muy siniestro muy y sobre siniestro. todo un tipo muy calculador, el P. Diddy. Sí, muy hábil. Un ajedrecista de esto y todo lo que era dinero para él importaba y él no tenía ningún tipo de escrúpulos al momento de hacer negocios. Eso es lo que caracteriza a P. Diddy. Ey, eso y que es un comprador impulsivo de este aceite de bebé, ¿no? Aceite de bebé. Como 10,000 botellas, Sí. no sé cuántas tenía el güey. Y de hacer fiestas con Las fiestas mujeres blancas, sí. exuberantes. Sí, fiestas blancas, sí. En fin, que bueno, esta fue la situación, ¿no? La muerte de De Pac. querido músico, Tupac. Oye, ¿tú meterías a Pac si, digamos, hubiera tal vez muerto a los 27? ¿Lo meterías en el club de los 27 a Pac? ¿O crees que no hizo Yo no tanto? creo porque si algo caracteriza al Club de los 27 son muertes, pero no porque los maten, sino todos mueren de formas, Por ellos mismos. por pues. ellos mismos, formas existenciales, por decirlo así, ya sea Sí. por suicidio o por sustancias, Sí, sí. o Depresión. alcohol, depresión, o sea, y pues Tupac al final no entra en ninguno de estos factores, más bien él fue porque lo acabaron. Sí. Entonces yo no lo metería por eso, precisamente. Pero por su contribución musical. Tal vez sí, por tu contribución sí. Porque sí, el vato representó fue al movimiento del hip hop. Sí. Y bueno, 6 meses después, el 9 de marzo de 1997, en Los Ángeles, California, pasa algo inesperado Chévere. y trágico también. Ah, no. Han pasado exactamente estos 6 meses desde la muerte de Tupac. 6 meses. Sí. Biggie está en Los Ángeles para los Soul Train Music Awards, Sí. unos premios que se entregaban Sí. ahí. Y también está para promocionar su próximo álbum, Life After Death, un título que resultaría profético Brutal. de la manera más cruel. Brutal. Sus amigos le dicen, no vayas, no te arriesgues, ¿a qué vas para allá? Ujú. Le decían que LA, Los Ángeles, no era seguro en estos momentos por todo lo que había pasado con Tupac. Era pues, un lugar que estaba hirviendo, estaba ahí La zona caliente. zona digamos. caliente. Entonces, pues los más cercanos a él prefirieron recomendarle, Advertirle, ¿no? ¿sabes Advertirle. qué? No vayas porque está acá un hijo Exacto, ahorita. no vayas, ¿para qué te la juegas? Bueno, al final de cuentas, él no les hace caso. A pesar de que les dicen que Suge Knight anda bravísimo y que es un loco y que quiere sangre, Death Row quiere sangre, no escucha a nadie y pues agarra y se mueve hacia Los Ángeles. Siempre bajo la idea de que, según los que lo llegaron a frecuentar y que lo conocieron, pues él decía, es que yo para qué voy a andar con miedo. Yo no hice nada malo, yo ando tranquilo. Y además, tengo que promocionar mi disco. Entonces, Baby. se lanza, ¿no? En convoy. Ujú. La noche del 9 de marzo asiste a una fiesta organizada por Vibe Magazine en el Petersen Automotive Museum. La fiesta está llena, evidentemente, de celebridades de la época. Sí, es obvio, sí. Gente de los 90, imagínense a las estrellas de aquella época, ¿no? Pam Anderson, Tommy Lee, no sé, varios artistas ahí, podría haber algún actor, ¿no? En su momento de apogeo, pues seguramente andaba Johnny Depp, porque él en los 90 estaba en su tier, Sí, de apogeo. estaba en su top. Entonces, pues gente así, ¿no? Winona Ryder, etcétera. Estaban las estrellas. Había música, había bebida, Uf. había otras sustancias, Uf. había gente bailando y celebrando. Así que Biggie estaba en su caldo. En su salsa, digamos, Sí, ¿no? estaba relajado, disfrutando, bebiendo. Eso le gustaba mucho a él. Le gustaba mucho comer. Eso es evidente. Y por eso que se llama Biggie. La fiesta termina cerca de las 12:30 de la madrugada. Me sorprende porque es temprano para mi gusto, ¿eh? Pero bueno. Biggie sale del museo junto con su séquito, porque siempre andaba pues él como buen rapero con su crew, acá mal encarados, ¿no? Claro. Sube a su Chevrolet Suburban de color verde oscuro, se sienta en el asiento del pasajero delantero y su chofer arranca. Todo normal. Se detienen en un semáforo rojo en Wilshire Boulevard y South Fairfax Avenue. Y pareciera similitudes, ¿no? De Ajá. la misma historia, porque Sí. pues también Tupac fue en un semáforo, Exacto. se detuvo. De hecho, dicen que como que unas morrillas estaban por ahí en la Ujú. banqueta y las estaba saludando y cuando llega el coche, ¿no? Sí, Pero exacto. está canijo, ¿no? Como las... Canijo. ¿Cómo, todas las cómo todo está igual? convergencias, sí. Sí, claro. Y en ese momento, cuando se detienen en el semáforo, se les empalma
un Chevrolet Impala SS negro. Negro ahora. Justo al lado de ellos se estaciona, o se para porque está el semáforo. De repente, el conductor baja el vidrio. Era un hombre afroamericano, vestido con traje azul y así como con un moñito, según los testigos. Sí. Este hombre desenfunda una pistola calibre 40 y dispara. De 9 a 13 disparos, según los testimonios. 4 de estos disparos impactan a Biggie. Uno le atraviesa el corazón, otro más le dan el pulmón izquierdo, uno le dan el colon Pobre, cabrón. y otro en el hígado. Wow. O sea, partes vitales. Sí, no, lo megatronó, ya que te atraviesa el Luego en corazón. el colon. Y en el colon, el hígado. O sea, le dio pues la bala en el pulmón. trasero. No sé si él se movió así como para refugiarse Ajá, y se yo giró, creo que se giró. y una Ya bala está. le impactó en el trasero, pues en el colon. Ya saben dónde está el colon, ¿no? Estaba Entonces, y aparte Biggie estaba grandote. ujú, Pues. entonces, qué brutal. El No. chofer, al ver esto, pues aceleró desesperadamente hacia Cedar Sinai Medical Center de inmediato al hospital, que estaba a unas cuantas millas de distancia. Biggie estaba todavía consciente. Estaba sangrando masivamente, pero estaba cuerdo, o sea, estaba en sus cabales, tenía lenguaje y venía pues intentando mantenerse tranquilo, y el chofer pues le venía hablando porque pues Para era lo mantenerlo despierto, que claro. es ¿no? importante. Entonces Sí. le venía hablando, no te duermas y tal, porque la sangre era profusa, Sí, había sí, mucha sí. sangre. Llega un momento en que el chofer le está hablando y de repente ya Biggie ya no reacciona, se empieza a quedar dormido. Big Papa. Ya la sangre es demasiada. Atrás en el asiento donde venía él está Sí, un caldo así, imagínense, de sangre. Llegan al hospital. Los médicos lo llevan de inmediato a cirugía, en urgencias. Intentan salvarlo durante más de una hora, pero las heridas ya son catastróficas y además perdió mucha sangre. Sí. A la 1:15 de la madrugada del 10 de marzo de 1997, Christopher George Latorte Wallace, de Notorious Big, también conocido como Biggie Smalls o Frank White, es declarado muerto. Adiós, Big Papa. Tenía 24 años. Un morrito. Joven también. Imagínate, solamente un año de diferencia. Tupac murió a los 25 y Biggie muere a los 24. Se llevaban poquito. O sea, Muy poco. las fechas de muerte son mínimas. Muy poco. Sí, Diferencias. dos personajes. Es increíble cómo las causas de la muerte son muy similares. Sí, Son muy similares en ambos, tanto en Pac como en Biggie. Un semáforo en rojo, autos que se aparejan con en donde ellos Así van es. y bueno, les disparan, ¿no? Desde vehículos. correcto. Similar casi en edad, porque ellos eran un año de diferencia, justo tenían de edad. Sí, eran, Entre ellos. prácticamente eran contemporáneos. Contemporáneos, sí. Y bueno, uno de 25 años, el otro a los 24 años. Parten, ¿no? De este mundo, dos íconos del hip hop. Sí. Y aquí está otro dato perturbador. Su álbum, Life After Death, Life After Death. se lanzaría 16 días después, a la fecha en que él anduvo ahí. Este álbum estaba planeado para salir dentro de 16 días. Sí, claro. Y como se pueden dar cuenta, el título es una cruel y terrible ironía. La portada lo mostraba Sí. parado junto a un coche fúnebre, como si fuera un preludio de lo que le esperaba a él. Así que bueno, un tema también ahí bastante curioso, bastante interesante, ¿no? Esta reminiscencia que tenía el álbum para con lo que fue su destino final. Él parado al lado de un coche fúnebre, pareciera como una especie pues de adivinación, ¿no? Una premonición de lo que le esperaba a él en poco tiempo. Estamos hablando de que el álbum iba a salir en 16 días al momento en que él muere. Como si se hubiera, no sé, anticipado. Es una cosa bien Póstumo, loca. ¿no? Sí, pero justamente el título, Life After Death, vida después de la muerte. Él parado, pues como en una procesión fúnebre, en un coche de estos fúnebres, pues no les parece como una especie de, Era Biggie. sí, una especie como de preludio, ¿no? De alguien que anticipó su propia muerte. Bastante loco, la verdad. El caso es que cuando Biggie muere, es cuando surgen los acontecimientos más insólitos.
Porque casi 30 años después de ambos asesinatos, todas esas cuestiones siguen sin resolverse del todo. Aún no se ha disipado cómo estuvo realmente el móvil de los hechos. No se ha resuelto este delito, o esos delitos más bien, a ciencia cierta. Quedaron No, ahí. quedaron en la impunidad. En el archivo judicial, por decirlo de una manera. Sí, ha habido, por ejemplo, el caso de Biggie, hubo algunos retratos hablados de la persona que le disparó, algunos bosquejos, algunas averiguaciones. Sí. Y igual con lo mismo de Pac, pero pues archivados, como dices, no se sabe nada. No hay arrestos, no hay condenas para nadie. No. Dos de los raperos más famosos del mundo, los Top, los Goat, como le llaman muchos, muertos, asesinados, con algunos meses de diferencia. 6 meses de diferencia para ser exactos. Y nadie ha pagado por esos crímenes al día de hoy. Ahí está. No manches. ¿Cómo es posible que con tantos testigos, lugares públicos, con investigaciones masivas, con personajes de alto perfil, eran famosos, nadie haya sido arrestado al día de hoy? Esa es una pregunta que yo me hago y que no le encuentro una solución. ¿Tú qué piensas? No hay solución. Y fíjate que me voy a adelantar tal vez un poco en decir algo, pero del tema de toda la gente que mencionas tú, los testigos, en el caso de Pac, por ejemplo, había un chofer. Ya ves que pues ellos llevan va el chofer que lleva el coche, pero también llevan como sus escoltas, digamos, ¿no? Y hubo una escolta que en su momento dijo, yo vi quién le disparó a Pac. Ok. Esa escolta murió como a los 2 meses, a 2 semanas. Lo asesinan también. Como que lo silenciaron. Lo asesinan también. Y eso pasa en todos, ¿eh? En el caso de Pac y en el caso de Biggie, pasa lo mismo. Fueron silenciados la gente que probablemente podría haber sabido algo. Y fíjate que con eso que mencionas, entramos ahora sí a las teorías que hay al respecto de la muerte de estos dos grandes raperos. Life after death. Sí, y algunas de estas teorías son muy perturbadoras. Voy a narrar las más relevantes. Sí, hay varias. Teoría 1. Venganza de pandillas. Baby Lane Anderson y los Crips mataron a Tupac por la golpiza que le propinaron a Baby Lane en el MGM. Si recuerdan, cuando estábamos narrando esos eventos de la pelea de Tyson, pues Tupac se encuentra a Baby Lane y como llevaba el dije o la cadena de la organización de Death Row, el sello discográfico, lo golpean. Se da el zafarrancho, se arma. Luego, con motivo de esto, los Bloods asociados con Death Row mataron a Biggie como represalia. Sí. Simple y directo. Y la teoría se centra y se limita a una violencia de pandillas. Sinceramente, me parece una teoría bastante razonable. Sí, a mí también. Como que cierra bien todo el arco, ¿no? Sí. Pero también es la más simple. O sea, como si eres una persona a la que le gusta los recovecos y no conformarte con la teoría más allá, sencilla. ¿no? Buscarle. Exacto. Esta pues sería como que la más simplista. Que tiene mucho sentido, porque también justo todo pasa en Los Ángeles. Ajá. Justo donde están estas dos pandillas. Exactamente. Entonces, sí tiene mucho sentido. Pero el problema de esta teoría es que Baby Lane Anderson negó su participación hasta su muerte en 1998. Claro, sí. Él murió asesinado otra vez en un duelo de pandillas, pero que no estuvo relacionado con lo de Tupac ni con lo de Biggie. Nunca hubo evidencia sólida que lo conectara directamente con la muerte de estos dos personajes. Entonces ahí queda como ese cabo suelto, ¿no? Sí, con el caso de Tupac, ¿no? Él no hubo una conexión, digamos, más que pues que se lo madrearon ahí en el MGM, ¿no? En el MGM Garden. Teoría número 2. Suge Knight. Ese viejo. Esta es una de las más oscuras. El Suge. Algunos investigadores, incluido el detective retirado Russell Paul de la LAPD, creían que Suge Knight orquestó ambos asesinatos. ¿Por qué mataría Suge a su propia estrella Tupac? Porque Pac planeaba dejar Death Row y formar su propio sello. Suge perdería muchos millones. Y está el detalle extraño de que Suge estaba en el auto cuando le dispararon a Pac. Sí. Y Suge, al final de cuentas, salió ileso. Ileso, no le pasó nada. No lo tocó ni una bala. Entonces, pues sí, es algo raro. ¿Y por qué entonces la muerte de Biggie? Porque fue un chivo expiatorio. Biggie, sí. Perfecto para desviar sospechas del asesinato de Tupac, pues culpar a Biggie de que él había sido parte de todo esto. Sí.
Entonces, Sobre todo porque también tiene Ujú. lógica, porque Biggie siempre lo negó. Biggie siempre dijo, no, pues yo no tuve nada que ver con ese rollo. Yo no hice nada. Y Shook también, porque ese siempre fue un explotador. Realmente él no era... Él era un explotador. Veía a un rapero y lo explotaba, lo minaba, pues. O sea, en su creatividad. En Sí. el caso de Tupac, en el caso también de Dr. Dre, pues los explotó. No fue como Así que... es. Muy Y era un bueno negrero, con ellos, era un sí. negrero. Teoría 3, corrupción policial. El detective Russell Paul dedicó años a investigar la conexión entre la LAPD y Death Row Records. Según Paul, oficiales corruptos, especialmente David Mack y Rafael Pérez, habrían estado en la nómina de Death Row. Eran pues así Corruptos. Chale, sucios como en la película de de entrenamiento, ¿no? entrenamiento. Chale, Rafael Pérez, eres una decepción. Exacto. David Mack era un oficial del LAPD que también era Blood, Ala, irónicamente. habló del vato. Aclarando, ¿qué es el LAPD? Bueno, la Policía de Los Ángeles, Sí. el Departamento de Policía de Los Ángeles. Para quienes tal vez tengan duda de qué significa, es eso. El caso es que este hombre, David Mack, pues era un Blood y era un policía. pandillero, sí. ¿Les suena algo de México? Piénsenlo. Sí. Tenía vínculos con Suge Knight, este hombre. Shook. Su mejor amigo era Amir Mohamed, también conocido como Harry Billups, quien varios testigos identificaron como un tirador que mató a Biggie. Ahí lo dejo, no lo sabemos. Lo cierto es que Mack nunca fue arrestado. La investigación fue bloqueada desde dentro del departamento. Sí, Le dieron carpetazo. Sí. Russell Paul renunció en protesta en 1999. Así que, no lo sé, también es plausible, ¿no? Sí, claro, es plausible la idea de que desde dentro hubiera surgido todo este encubrimiento, ¿no? Y más por las conexiones que no se explican de estos policías corruptos, ¿no? Uno Exacto. incluso era Blood. O sea, Imagínate, y policía. y policía. Por eso decía, algún tipo de similitud con México. Porque por aquí Y me recuerda un chorro a la de día de entrenamiento. Sí, ya ves que los polis eran miembros de pandilla. Sí, y el este de la... Alonso me llamaban, ¿no? El Alonso era miembro de los Bloods y andaba en la jungla ahí paseándose. Y iba a ver a sus mujeres voy a ver al barrio. Mujeres. Nunca venga solo aquí. Exacto. Teoría 4. El FBI y el COINTERPRO. Esta es la más conspirativa, pero no es del todo descabellada. A verla. Agencias gubernamentales vieron el hip hop como una amenaza potencial a la estabilidad social, especialmente el rap consciente de Tupac, que hablaba sobre revolución y empoderamiento de comunidades negras. Ya había anticipado, cuando empezamos a narrar la historia, que Tupac tenía una influencia bastante profunda en los temas raciales, en los temas revolucionarios. Su propio nombre ya es una declaración de intenciones. Tupac es un personaje histórico, un líder indígena, y acuñó él ese nombre, lo llevó como estandarte de rapero. Entonces, Tupac Amaru, ahí se ve la influencia, ¿no? Exacto. Así que bueno, yo sí, en este sentido, diría, tiene cierta lógica, sí, claro. Porque efectivamente Tupac era una persona que incentivaba la revolución. Sí. Despertaba conciencias. Lo que ahora se denomina, para quienes les gusta el rap conciencia, que aquí en México pues tenemos a grandes músicos de ese género. Está Aquilamar, está Boca Floja, sí. Que son los que yo más recuerdo porque son como de mi época. De ahí no sé si ahorita haya uno, no creo, porque ya ahorita el rap se volvió más comercial. Pero hubo una época en la que el rap conciencia pegó fuerte. Sí. Y Tupac fue de los primeros en ese estilo de rap, ¿no? Hacer ese estilo. Político, sí, muy social, político, muy de crítica social. Muy de diferencias de clases. Él tenía muchas canciones que hablaban sobre la violencia policial. Sí. De que los policías siempre se iban contra la gente de raza negra o los latinos. Sí. Entonces, él era una de las voces fuertes en eso. Fíjate que yo agregaría también, digo, no es propiamente Tupac, pero NWA tenía también ese corte de música en contra del abuso policial. También, sí. Y ya está la icónico Fuck Police. Sí, exacto. Y pues sí hubo, incluso en la peli, está muy buena, vayan a ver, que ya comentamos, la de letras explícitas. Hubo un movimiento de los policías para, eso está real y documentado, para tratar de frenar el crecimiento del hip hop, porque había preocupación en los padres americanos, en el sentido de que era una música que llevaba a las drogas, a la violencia de las calles, al sexo, a tratar a las mujeres, pandillas, a tratar a las mujeres como perras, cosificarlas, como perras, pues, literal, así bitches, ¿no? Les dicen ellos. Pero sí hubo un movimiento para tratar de
de que pues el rap no fuera comercial, pues de que no tuviera visión o no Exacto. tuviera Que no creciera. que no creciera, vaya, sí. Y aquí hay que mencionar que hay documentos desclasificados que muestran que el FBI monitoreaba a varios raperos, Sí, incluido Tupac. ¿Llegaron más lejos? Es la pregunta que nos hacemos. Algunos piensan que sí. yo también, puede ser, ¿eh? Por eso decía que era la más loca de todas, Era la pero sí, bastante razonable. sí es loca porque pues es muy de conspiración, pero sí puede ser, porque sí hay conexiones. Ujú. Como te digo, en esa época sí estaban los policías del abuso policial muy fuerte. Muy fuerte. Y no solo contra la comunidad negra, Sí, sino contra la comunidad latina. Y además... Sí, las minorías, digamos, esta ¿no? música era una música que había surgido de las calles como protesta y pues no era bien vista por los políticos empoderados. Entonces, hay muchas razones para pensar Sí, hasta la fecha al respecto. el hip hop no es muy bien visto, sigue siendo como Sí, mal visto, ¿sabes? ya se volvió muy comercial, Ya se también hay volvió que ser comercial. sinceros. Ya el hip hop no es como Lo que empezó. era, sí, El claro. objetivo que tenía el hip hop precisamente era alzar la voz contra los abusos. Sí. Surgió en las calles. Sí, grupos como Public Enemy. Sí, surgió en las su calles. momento. Y el objetivo era ese, alzar la voz, empoderar a las minorías, a las comunidades que estaban siendo discriminadas, que estaban siendo golpeadas, y darles una palestra desde la cual expresaran sus dolencias, sus ideas, sus quejas. Esa es la La esencia esencia, claro. del rap y del hip hop. Y al final de cuentas creo que la esencia está ahí. Ya Sí. se perdió ahorita. Sí. Ya ahorita se volvió comercial, Sí, ya no habla de nada de lo que se... Poquitos son los buscaba. raperos, ¿no? Kendrick tal vez lo Tal vez pondría. Kendrick, muy pocos. Lo Ya ahorita el pondría. rap habla que no me contestas el teléfono, que mira mis tenis, Sí. que no sé, hay de todo, ¿no? Sí, Ahora hay, de dinero, de coches, sí, yo tengo tanto para de las comprar, sustancias, de las sustancias, de todo menos ya de lo que de lo realmente, que realmente fue, era el mensaje de para lo constructivo, cual se ¿no? creó, sí. Por eso Poquito los OGs, los llamados OGs, pero estamos hablando de los OGs más OGs, legendarios, sí. pues ellos recuerdan el origen del rap, del hip hop, y todos concuerdan en lo mismo. Fue una canción de protesta, fueron letras que estaban diseñadas para empoderar a las personas más desvalidas, a la gente de los barrios, Sí. y que fueran escuchadas sus quejas Claro. con nuestra música, que era proyectada, que era música pues que llegaba a muchos lugares. Entonces, Sí. esa es la esencia del hip hop. Y justo, Algo muy bonito, la verdad. sí, una esencia muy padre, pero yo sí creo que un poco del cambio de perspectiva del hip hop se dio cuando se da el gangsta rap. Sí, también. El gangsta rap, y era lo que los policías odiaban el gangsta rap, este rap que habla De pandillas. de drogas, de sustancias, de ser el dealer, del Violencia. lugar, de la violencia doméstica, de todo este rollo. Ese es el gangsta rap. Y pues surgieron grandes, ¿no? Eazy-E, Ice Cube, grandes que empezaron. Sí, como creo que gangsta rap. el más emblemático, yo creo, a mi modo de ver, es Eazy-E, porque él se enfocó bastante y creo que fue su único género en el que él realmente Deslumbró, ¿no? se deslumbró y en el que se desarrolló plenamente el gangsta rap. Pero efectivamente, o sea, sí había muchos elementos para pensar que el gobierno tuviera intenciones de frenar Sí, el a crecimiento, estos ¿no? músicos. Lo que sí sabemos con certeza es lo siguiente. La investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles fue, en el mejor de los casos, incompetente. Claro. En el peor de los casos, deliberadamente saboteada. Evidencia clave desapareció, testigos no fueron entrevistados, pistas prometedoras nunca se siguieron, Sí. oficiales involucrados fueron transferidos o despedidos. Y casi 30 años después, las familias de Tupac y Biggie siguen sin recibir justicia. Y eso nos lleva al legado de estos titanes de la música rap. La muerte de Tupac y Biggie no solo terminó con sus vidas, cambió el hip hop para siempre. Jamás volvería el hip hop a hacer lo mismo. La rivalidad entre la costa este y la costa oeste murió con ellos. La industria se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Que dos de sus artistas más brillantes, genios literalmente en sus géneros, habían pagado un precio altísimo por un beef que la propia industria había ayudado a manufacturar y a promover. Obviamente los CEOs, compañías discográficas, estaban ganando el dineral. Cada canción de beef, cada letra en la que se tiraban entre ellos,
pues era viral, lo que ahora conocemos como viral, ¿no? Se vendía como pan caliente, las pandillas compraban estos discos. El pandillero en el barrio traía su canción acá sonando y era inspiración para él. Y esa Sí. inspiración, ¿en qué se convertía al final de cuentas? En violencia. Veía que eso era un mensaje, el pandillero. Decía, mira, me está diciendo Tupac que vaya y rafaguee acá A los Crips. a los Crips, y hacían eso. O sea, entendían todo como si fueran letras crípticas, mensajes. No porque lo fueran, a lo mejor simplemente eran letras y ya. Pero estas personas, en su fascinación por las pandillas, pues sentían como que eran mensajes, comandos de sus generales. Es una cosa muy loca, Es que sí, pero es real. está toda esa estructura en las pandillas, ¿no? Y más en este tipo de pandillas, tanto los Bloods, Crips, Sí, es peligroso, pues realmente la música sí cobra un contexto muy importante, el sí, hip la hop música en la vida de ellos. influye Y hay mucho. muchísimos raperos que han muerto. Sí, y que no han nos muerto. vayamos lejos. Aquí en México el fenómeno de los narcocorridos. Sí, Podrán pensar ustedes, no, pues no creo que la música influya tanto. sí influye. Vean en México el tema de los narcocorridos, cómo cambia las perspectivas de las personas, ¿no? Cómo hace querer seguir vidas que no son correctas. Y allá no pasó algo distinto. En realidad se parece mucho el fenómeno. El tema del gangsta rap pues inspiraba a estos muchachillos de barrio, empobrecidos, marginados, escuchando a sus ídolos, Tupac o a Biggie, dándose estos beef. Y pues ellos lo entendían como órdenes. Y generó violencia, pero a la vez de que se generó violencia, se generó mucho dinero con esas canciones. Sí. Y la industria lo explotó. Yo me quedaría con esa parte de que ambos eran raperos grandes, ¿no? Ujú. O sea, estamos hablando de seguramente los dos más importantes Sí. raperos que Los ha tenido greatest. la industria. Los Y greatest eso of aplica, time. y eso aplica si tú te vas al rap venezolano, rap mexicano, rap de España. Si le preguntas a cualquier exponente en sí, todos van a concluir que los dos grandes están allá, ¿no? Estados Unidos. Justamente, en vinculación con lo que tú dices. Ellos no solamente quedaron como influencias culturales, se convirtieron en leyendas, Sí. en mártires y en símbolos de inspiración para todos estos músicos, Referentes. referentes. Pero no solo la música es la que vio esta influencia, este impacto. También el cine encontró mucha inspiración en la vida de ellos. Sí. Su historia ha sido contada repetidamente. Ejemplo, Notorious en 2009, la biopic de Biggie, protagonizada por Jamal Woodward, que de hecho creo que estuvo nominado, incluso el chavo, Sí. un morenito así gordito. Sí. Otra película es All Eyes on Me del 2017, que es la biopic de Tupac con Demetrius Shim Jr. como él mismo. Tupac. Otra es Unsolved, The Murders of Tupac and the Notorious Big en 2018. Sí. Esta ya es una serie que exploró las versiones sobre las investigaciones que se fueron dando, las diversas teorías, todo lo que tuvo que ver con la investigación policíaca se aborda en esta serie. Sí. Cada una de estas producciones generó nuevas olas de interés, nuevas teorías, nuevas generaciones, descubriendo la música de estos grandes ídolos, que es de mucha calidad. La neta, cabe qué decirlo. chido, ¿no? Qué chido. Eran talentosos, eso jamás se pondrá en duda. Calidad tremenda. Una calidad abismal. Por eso, al día de hoy son considerados los GOAT, como decíamos. O sea, no hay un rapero que les pueda hacer sombra. No. No ha nacido nadie. Digamos, son los OGs de los OGs. Los ¿no? OG de los Porque OG. hay OGs actualmente. Está, no sé, Snoop Dogg, que es un OG. Dr. Dre, gente que pues, se codió con ellos. Porque que los conocieron en vida. Los conoció en vida, ¿no? Nas, gente de ese calado, ¿no? Jay-Z, de ese nivel alto de rapeo. Exacto. Metro Man, y así más, ¿no? Pero pues ellos incluso saben que de Pac. Sí, todos los raperos de vieja escuela. Y Biggie estaban en otro el Busta Rhymes también ha dicho que encontró mucha inspiración en ellos. Un OG, uno de los mejores raperos en cuestión de lírica, el Busta Rhymes. Sí, no por nada le dicen Busta Rhymes, el cazador de rimas. Buenísimo, ese es uno de mis favoritos. Y el vozarrón, ¿no? De Busta Rhymes, uno de los más. Exhibit también, de los viejones. Bueno, hay muchos. Hay un montón de los clásicos, ¿no? D-Mets, que bueno, en paz descanse ya. D-Mets también es una voz así. Sí, claro. No. Así la vocesona, pues. Sí.
En fin, que un gran número, ¿no? De un gran raperos número. actuales, tal vez Lil Wayne, así que han Sí. sido buenos. Eminem, evidentemente. Y pues todos ellos concluyen y que Pac Ellos son los y Biggie mejores de están la historia. en otra escala, ¿no? Digamos, un Correcto. poco más arriba. Y en la música es donde su ausencia de estos dos amados músicos se ha sentido más. Mucho. Artistas como Kendrick Lamar, J. Cole, Drake, todos constantemente hacen referencias de Biggie y de Tupac Dependiendo, ¿no? El como área. inspiración. Y aún así, fíjate que, perdón que te interrumpa, pero con el tema de las costas, las diferentes costas, siguen representando, por ejemplo, Drake siempre sale con playeras de Biggie, de cosas así. Sí, claro. No, casi no lo vas a ver con una playera de Pac. Sí, porque pues Kendrick sigue sí con vigente Pac, esto de las sigue costas. hasta la fecha del Y día de cómo hoy que olvidar hablamos. la famosa fotografía que la usan mucho en playeras, donde está Biggie con su corona. Coronita, pues sí. Es la más O emblemática. Pac que está como que así, ¿no? Ajá. Sí, O su la que está de playera. perfil, así de perfil, con su paliacate así como alrededor de la cabeza, Ah, sí, como de moñito, y su y así, y con un crucifijo, ¿no? Es una de las más clásicas. hay varias. El caso es que los raperos pues siguen haciendo referencias a ellos, Sí, siguen inspirándose en sus letras, en sus vidas. sí. De hecho, Kendrick tiene una canción llamada Mortal Man, donde literalmente tiene una conversación con una entrevista grabada de Tupac. Por su parte, J. Cole rapea sobre no querer terminar como ellos. O sea, cómo al día de hoy siguen alimentando, ¿no? Inspiración. Es lo increíble. Y ahora sí, para aquellos gamers que nos ven, pues aquí les traemos una referencia La muy referencia top. de videojueguil de la semana. Sí. En los videojuegos, Grand Theft Auto San Andreas está colmado, saturado de referencias a la era gangsta de los 90s, Sí. a este duelo de pandillas, a estos raperos que fueron mártires. El juego se desarrolla precisamente en 1992, en Sí. el apogeo de esta rivalidad. Los personajes, las misiones, toda la estética es un De homenaje Los Ángeles. a ese momento. Como olvidar a Big Smoke, Sí. al que era como ECE, ¿cómo se llamaba? Que era de hecho creo que uno de los malos. en la historia. Ryder. Y hay una misión incluso en la que un rapero te pide que elimines a su competencia. Sí, Night Dog, algo así. Ajá, Night que de hecho Dog. el rapero se parece con... OG se llama el rapero, Ajá. que es un que vende hamburguesas, Sí. como primo de CJ o algo. Ajá. Y el rapero al que quiere matar, robarle el libro de rimas, es Night Dog o Ajá. algo así, Dog algo. Sí, y te iba a decir que se parece con Lil Wayne. Sí. Está así flaquito y trae unas como rastas. Y no rapea ni, no, trae un gorrito, como de chuponcito. Un gorrito, ajá. Pero así se vestía Lil Wayne en Sí, su... y no inicio. rapeaba súper mal y por eso quería el libro de rimas de Sí. que sí era rapero. Ajá. Que nada que ver con Lil Wayne, es un monstruo. Lil Wayne es de un mis monstruo. raperos más queridos, porque Sí. de hecho cuando yo era más chavo, estaba él en su prime. Tiene una historia súper chingona, Lil Wayne. La voy a Sí. contar súper rápido. Lil Wayne era abusado, digamos, en su domicilio. Ujú. O sea, era una familia disfuncional. Sí. Y uno de sus salvadores, digamos, Ujú. porque en tantos conflictos que había domésticos, llegaba la policía siempre. Y hubo un policía blanco Ujú. que en vez de tratarlo como con brutalidad por ser, pues, Sí. afroamericano, ese policía lo trató con amor y Lil Wayne nunca se le olvidó eso. Ujú. Al día de hoy ese policía ya es un viejito, le falta una pierna y adivina quién está a su lado y lo quiere como un familiar. Lil Wayne lo... Sí. Lil Wayne, mis respetos. Es un Aparte de chingón, que es la una neta. buena persona, Lil a Wayne. mí se me ha hecho uno de los raperos más talentosos de su generación, si no es muy que bueno, el más. muy bueno. Da Cartel, esos discos The Cartel Tree. son joyas. Sí. Toda la saga de Da Cartel, porque Sí. son 3 discos. Bueno, más bien álbumes, ¿no? Como ellos les llaman. Pero, no, hombre, ese Lil Wayne, yo me acuerdo, siempre me gustó. Tú sabes bien, yo lo escuchaba mucho a Lil La Wayne. de Amelie, Fireman, Sí. Lollipop, Sí, no, muchas, tiene muchas. ¿no? Bueno, la de Fireman fue de sus primeras, De ¿no? sus primeras con la que como que se catapultó. Pero bueno, la referencia de Lil Wayne era que porque uno de estos Se personajes parece, se claro, parece sí. mucho. En fin, que el juego de GTA, el San Andreas, es, creo yo, una obra que toma mucho Sí, el GTA San Andreas. de Sí. los eventos de esa guerra y de el raperos. tema también de las guerras de pandillas. Sí, ¿te acuerdas que salen las pandillas Sí. estas? Los Bayas y Ajá. los Grove Street Family. Y Exacto. como la lucha de pandillas también marcada porque tenías que robar territorios y recuperarlos Sí. y así había balaceras.
en Los Ángeles, ¿no? Sí, claro. Y pues la ciudad de Los Ángeles. Lo digo que sí cambiaba el color porque pues mientras que los Bloods eran rojos, Acá eran y verdes. los Crips eran azules, acá unos eran verdes. Sí. Y creo otros que los otros morados. eran morados, pero la referencia está ahí. O sea, nomás le cambiaron el color, pero cualquiera que sepa, que tenga nociones de estos antecedentes, que le guste la historia de pandillas, encuéntralo. Y el tema también de la policía corrupta, el abuso, Sí. el abuso De hecho, policial. sí empieza el juego. El juego empieza que así el policía. a CJ lo detienen unos policías. Sí, Campani. Acaba de salir de la cárcel y lo detienen y se lo llevan como en un rondín en su patrulla, lo extorsionan y lo golpean y lo tiran así. De hecho, la mamá de CJ muere por violencia de pandilla, supuestamente. Sí, todo. Big Smoke. Se llamaba Big Smoke, te decía. Era pues gordito. Referencia a Notorious, yo creo. Sí, pues se parecía un montón. Y el apodo Big Smoke, Big Small, no sé. Y de hecho tú podías hacer que CJ se pareciera a Tupac porque lo podías hacer pelón. Sí, ponerle su paliacata hacia adelante. Y lo podías poner mamado porque hacía ejercicio. Sí. Lo llevabas al gimnasio y le ponía mamado. Y ya ves que Tupac siempre estuvo atlético. Atlético, claro. Y y le ponía su paliacatito así con su moño y era Tupac. Sí, tal cual. O sea, podías recrear a los personajes. Sí. De hecho, el hermano de CJ se parece a Ice Cube. Ajá, también. Así la cara igual, así chato y se parecen. Se parecen mucho. Sí, y de hecho, la gorra. Sí. De que Ice Cube siempre llevaba su gorra así de frente. Ahí está. Claro, sí. No, sí, la referencia, amigos insólitos, en ese juego es muy grande, sí. Sí, así que bueno, también los videojuegos encontraron influencia en esos eventos. Sí. Pero más allá de la cultura popular, quedan preguntas genuinas que nos persiguen. Claro. ¿Qué música habrían creado estos genios si siguieran vivos? Si no hubieran muerto por estos trágicos eventos. Eran gente con mucho talento. Sí. Para mí, genios en su ámbito, claro. Lo fueron. Tupac y Biggie eran personas con mucho ingenio, con mucha creatividad, con habilidad lírica bestial y además grandes compositores. Muy las métricas que usaban, los ritmos, la cadencia, las rimas, tú lo sabes, yo lo sé, eran de otro nivel. Diferentes, totalmente, ¿no? Y pues hasta la fecha no se ha emulado ese nivel. Hay raperos buenos, muy buenos en sus áreas, pero todos van a concluir que lo que hacía tanto Notorious Big como Tupac era otro nivel. Otro nivel. Otra cosa. Y es que inspiraron a muchos. Por ejemplo, Kendrick, que ahorita es uno de los que se parecería más a este rap de la vieja escuela. Sí. Pues sí, tiene un parecido. Se ve la influencia, pero no lo sé. ¿Será que uno ya romantizó a estos dos personajes que eran monstruos para mi modo de ver en el género? Pero yo no siento que haya alguien ahorita que diga, quítense porque les voy. Siguen siendo ellos los más grandes. Sí, concuerdo total. Piénsenlo. Tupac tenía 25 años de edad. Biggie tenía 24 años. Estaban apenas comenzando sus vidas. Eran chamacos, eran chavos. 24 años, no manches. Muchos vienen acabando la universidad. Andan viendo qué hacer con sus vidas. Apenas si trabajan. Andan viendo dónde encuentran trabajo, quién los contrata. Y ellos ya tenían una carrera hecha en la música. Eran consolidados. Consolidados. Estaban ganando mucho dinero y eran ricos. Y pues les quedaba mucho por recorrer. El talento. El talento. Tupac seguramente habría grabado muchas canciones, estoy seguro. Sí. Pero además, él dejó muchas canciones ya grabadas. Sí, también. El tipo era muy prolífico. Sí. Él no paró. Él grababa cada rato. Era un fanático de estar en el estudio grabando como loco, como máquina. Y por eso cuando muere, estuvieron sacando un montón de canciones. Un chingo, hasta videos tenía. Y videos tenía grabados. O sea, fue un tipo muy activo. Sí. Y eso generó pues regalías para la disquera, obviamente. Sí, claro. Fíjate que sobre el tema de la música que hubieran creado, a mí me gustaría hacer una reflexión para todos los insólitos y a la gente que en general, a ti y a todos los que nos gusta el hip hop. Sé que el hip hop actualmente pues no es lo que solía ser, pero hay una cuestión que yo había leído y es que hubiera pasado si las cosas se hubieran mantenido como en esa reunión que tuvieron al inicio de los años 90 como amigos. Ajá. Y todo bien. ¿Qué hubieran logrado crear estos dos monstruos? ¿Hacia dónde hubieran llevado el nivel del como hip hop? Trabajando juntos. Colaborando. Si no las envidias, las mentiras. Los odios, los celos. El odio entre ellos
se hubiera hecho parte de su vida y se hubieran dejado dominar por estas sensaciones. Porque no había nada concreto, no había nada todavía que supieras Tupac. Yo vi que me apuntó. Eran puras especulaciones, puras cosas todo que... partió de conjeturas. Que ellos pensaron. Al final de cuentas. Pero pues, que, imagínate, Marlon, te hago esta pregunta. ¿Qué hubiera sido desde el hip hop si ellos no se hubieran distanciado? ¿A dónde estos monstruos hubieran llevado la industria? Si hubieran trabajado juntos, yo creo que hubieran hecho una colaboración muy brutal. El álbum más grande de la historia del rap. Sus talentos unidos. Estamos hablando de que Biggie era un gran liricista. Un hombre con mucha sensibilidad. Por su parte, Tupac era una persona con una filosofía profunda sobre la vida, sobre la marginación, sobre la sociedad. Cuestiones sociales, sí. Mucha filosofía. Además, era una persona que manejaba un ritmo muy bonito al momento de rapear. Tenía esa creatividad. Yo creo que hubieran hecho algo brutal. Y muy sentimental también su música. Muy sentimental. Tiene canciones que le dedicó a su mamá. Sí. Muy padres, o sea, muy el de sentimientos. Sí, claro. Entonces sí, yo soy partidario de que hubieran hecho el más grande álbum de la historia del hip hop. Lamentablemente eso no fue. Va a quedar siempre en un bonito deseo, pero lo cierto es que la vida los llevó por otros rumbos más oscuros. Acabaron con odio entre ellos, con resentimiento, y al final todo esto llevó a una tragedia de pandillas y de sellos discográficos que explotaron al máximo sus vidas y sus obras. ¿Se habrían reconciliado ellos? Esa también es otra pregunta. Si no hubiera pasado todo esto, con el tiempo, sanan las heridas. Yo creo que sí, con la madurez probablemente que habían llegado a los 30 ambos. Tal vez se hubiera deslindado Notorious de Diddy. De Sean Diddy. Y hubiera ya pensado con más claridad. Y Tupac de Death Row y de Suge Knight y todos estos nefastos. Bueno, hubieran podido tal vez ser algo chido, ¿no? Como por ejemplo ahorita ves tú a Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent sacaron una colaboración que apenas lo hicieron en el Super Bowl, brutal. Sí, buenísima, sí, me acuerdo. A ese nivel. Imagínate viendo ahorita a Notorious y ahí a Pac haciendo un Super Bowl. Ya canosillos, ya grandes, más o menos tendrán la edad un poquito mayores o por ahí de lo que es Dr. Dre, porque eran más o menos de la edad. De la camada. Dr. Dre es un señor mayor. Sí, ya. Entonces andarían por ahí, pero mamadísimo. Todavía rapearían, porque el rap pues no se pierde la habilidad. Sí, no. Entonces, bueno, pues quedará como un bonito recuerdo, ¿no? Su vida de ellos, sus grandes canciones. Y como una hermosa añoranza haberlos visto así, juntos, ya reconciliados, pero como ya lo mencionamos, no fueron así las cosas. No se dieron así. Nunca sabremos qué hubiera pasado realmente, si esto hubiera ocurrido, si se hubieran perdonado mutuamente. Y también otra pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué nadie ha sido arrestado hasta la fecha? Nadie. No hay ningún inculpado, culpable o lo que sea. Exacto. No ha atrapado a nadie. Y esta pregunta es la que más me persigue a mí. A mí también. ¿Realmente no hay evidencia suficiente después de tantas décadas de supuesta investigación para dar con algún culpable? ¿Con alguien a quien se pueda responsabilizar? ¿O hay fuerzas más oscuras? No sé, policías corruptos, políticos, sellos discográficos poderosos, pandillas con influencias, con conexiones, que se protegen mutuamente. ¿Acaso esa será la razón por la que no se investigó y se dio con culpables? Es muy difícil. Fíjate que yo sobre eso tal vez un poco paranoico con el tema de las como este tipo de cosas que hace el gobierno. No sé, yo siento que porque por lo mismo que eran raperos y pues en ese tiempo la música hip hop no era bien vista, como que yo siento que ni siquiera le echaron ganas. Y dije, pues un rapero, fue cosa de pandillas, fue cosa de afroamericanos y ya no lo investigo y ya. No hicieron más por investigar. Podría ser una salida a esa respuesta, ¿no? A esa pregunta. Porque hubo mucha negligencia, o sea, por más hubiera sido cualquier otra persona, digamos, en otro aspecto, digamos, social, ya hubieran encontrado algo, por más. O sea, abren, en Estados Unidos, es bien sabido, 30 años pasan y abren asuntos porque tienen nuevas evidencias. Y aquí no hay nada en 30 años, no hay ninguna nueva evidencia, nada. Creo que todo apunta a que no hay interés en que esto se siga investigando, se arregle el caso. Y otra pregunta importante. ¿Cuántas muertes ocurrieron después de todo esto en las calles, entre pandillas,
en la escena del rap como resultado directo o indirecto de esta guerra. Claro, sí. Muchas Sí, yo también me atrevería a decir, muchas personas fueron silenciadas, algunos que otro conflicto que se pudo haber generado, tal vez como dices tú, por las diferencias entre distintas pandillas, algunos del lado de Pac, otros del lado de Biggie. Sí. Y bueno, es porque no solamente fueron Tupac y Biggie, en los clubs, en los barrios, en los callejones de las áreas más pues marginadas de LA, incluso en Nueva York, allá en Queens, en esos barrios, ¿no? En Harlem. El Kitchen. Sí, hubo conflictos, hubo batallas, hubo balaceras entre pandillas, hubo personas que perdieron la vida en esos eventos tan trágicos. Sí. Pandilleros matándose mutuamente en nombre de una canción, en nombre de una costa. Raperos menores, así de bajo rango, que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Una generación entera de artistas de hip hop traumatizada, pero a la vez muy inspirada, también agregaría. Sí. Sí, pues después de ellos hubo una buena camada de raperos, la verdad, ya que ya son los OGs de hoy en día. Y oye, me faltó decirle a todos los insólitos y a ti también, dejarles una buena recomendación de una peli que se me pasó, Boys in the Hood. Es una muy buena película, los chicos de la calle o algo así, pero el título en inglés es Boys in the Hood. Ahí está la recomendación. Sale Ice Cube, por cierto. Vale. Y está chida porque justo habla de ese momento del tema de pandillas. Bien. En California, en los barrios de Compton. Cómo es el vivir ahí, pues vaya. Bien. Y crecer como adolescente en esos barrios con toda la influencia del hip hop, vaya. Ah, muy bien. Está buena, sale Cuba Gooding Jr. Ajá. Y Ice Cube. Vale, pues insólitos, insólitas. Ahí está la recomendación. Ahí está la recomendación de cine. Otra más. Vayan a verla y ahí nos dan las opiniones. Pero ahora vayamos a las conclusiones de esta increíble y trágica historia. La historia de Tupac y de Biggie no es solo sobre dos muertes sin resolver. Es sobre cómo el talento puede ser destruido por el ego y cómo la industria puede explotar conflictos para un beneficio puramente comercial. Eran amigos, hermanos, y terminaron como símbolos de una guerra que ninguno de los dos realmente quería pelear. Nadie. Tupac dejó un legado de poesía, pasión y activismo. Canciones como Changes y Dear Mama siguen siendo himnos. California Love. California Love también. Biggie, por su parte, dejó algunos de los flows y las narrativas más perfectas jamás escritas. Juicy es la historia del sueño americano contada desde Brooklyn. Joyita. Pero principalmente dejaron una lección. Que el beef, la violencia, el ego, nunca valen una vida. Esa es, creo yo, la moraleja más importante. Comparto contigo, totalmente. ¿Cuál es tu reflexión de esa historia? A mí me entristece mucho porque yo realmente me considero una persona que me gusta mucho el hip hop de esa época. Y estos dos personajes para mí representan como el pináculo, ¿sabes? De lo que puede ser ser rapero, o sea, ser rapper, o sea, llegar a ese nivel y escuchar su música de ellos es como lo más chido que puedes hacer. Y saber que tuvieron un final insólitos ellos tan trágico. Sí. Siento que por problemas irrelevantes realmente, o sea, pues le pasó eso a Pac. Probablemente se dejó llevar también Pac por lo que sentía, el coraje, todo esto. Por los malos comentarios. Pero realmente sin una información concreta, ¿no? De que supiera que realmente fue Biggie. Sí. Quién sabe, o sea, hay mucha especulación alrededor de esto, pero creo que pudo más los intereses económicos, los intereses de las compañías disqueras, que realmente disfrutar el talento de estos dos genios, ¿no? Porque si los hubieran dejado llegar, quién sabe hasta dónde hubieran llegado. Solo ellos hubieran tenido techo, ¿no? De dónde hubieran llegado. Pero pues sí es algo que me pega y creo que a la mayoría de insólitos les va a gustar este tema. Es un tema muy padre y qué bien que nos animamos a traerlo al canal. Claro. Yo la verdad es un tema que me gusta y qué bien que se trajo. Así es. Porque son dos genios. No simplemente estamos hablando de músicos insólitos, estamos hablando de genios realmente en lo que hacían. Y tanto Biggie como Tupac eran genios musicales. En las calles donde Tupac y Biggie murieron, no hay monumentos, solo semáforos donde miles de autos pasan todos los días. Ignorantes de que ahí, en esas esquinas, cambió la historia del hip hop. Dos genios
dos amigos, dos víctimas de una guerra que nunca debió existir. Esta es la historia de hoy, en este episodio de La Ciudad del Insólito. Hasta aquí llegamos con este tema. Esperamos que les haya gustado. Insólitos, nos gustaría saber sus opiniones, sus impresiones. ¿Creen que algún día se resolverán estos casos? ¿Algún día se dará con los culpables reales de estas trágicas muertes? ¿Quién estuvo, no? Detrás del caso de Pac, del caso de Biggie, de sus muertes. De estos dos grandes artistas. ¿O creen que hay fuerzas demasiado poderosas, demasiado grandes, que se benefician de este silencio? Déjenos las impresiones ahí en la caja de comentarios. Dennos sus versiones, qué opinan, qué teorías tienen. Todo esto nos interesa. Créannos que lo leemos con mucho gusto. Y bueno, ahí vamos a estar al pendiente, ¿no? De lo que vayan poniendo. Y pues no olviden suscribirse al canal, no olviden compartir este episodio. Aquellos que les gusta el rap, pues vean el episodio y después se lanzan ahí a escuchar algunas rolitas clásicas de hip hop de Biggie y del gran Tupac. Y pues ahí nada, también díganos qué canciones son sus favoritas. Pónganos ahí cuál canción de ellos es la que más les llama, la que más les gusta, ¿no crees? Sí, sobre todo eso, Marlon. O sea, que dejen sus impresiones. Anímense, amigos, a comentar. Anímense a dejar un fragmento de lo que piensan. Para eso está la caja de comentarios. Sí. Acuérdense que todo eso nos apoya a nosotros también para seguir trayendo contenido de calidad, para seguir investigando también, como siempre lo hacemos con empeño. Marlon se dedica también sus horas a hacer la edición, la investigación. Y bueno, todo con la finalidad de que les guste a ustedes y de que correcto. Pues, se lleven algo padre, ¿no? Claro, algo que valga la pena. Algo que valga la pena. En este caso, pues hablamos de cultura musical, de gente que realmente entra en lo insólito. Sus muertes son insólitas. No nos estamos apartando de... Tan insólitas son que siguen sin resolverse, así que creo que eso es algo que caracteriza a las cosas insólitas. Sí. Y mójense un poquito, insólitos. Díganos, ¿ustedes quiénes creen que fue el mejor MC? ¿Tupac o Biggie? Échense por ahí también una polémica que también ayuda y hace ver las diferentes opiniones. Díganos quién es para ustedes es el mejor, ¿no? Para saber ahí quién gana en porcentajes de fans. Sí, que digan si son Team Biggie o Team Tupac. Decántense por alguno de los dos. Yo ya dije mi favorito para mí es Biggie, para Marlon es Tupac. Así es. Y bueno, ustedes también pueden hacer lo mismo. Y recuerden que pues esto es cuestión de ver los videos. Tampoco si no les gusta este tipo de música, pues denle su oportunidad de escucharla. Y pues de que les guste, puede haber una canción que así les llame la atención. Sí, ¿no? tienen de todos los temas. No solamente hablan de pandillas, tienen canciones de amor, tienen canciones de nostalgia, de esperanza, de deseos de superación, de todo. Así que... Y antes de irnos, voy a dejar una frase que dijo Tupac. Okay. Dice, la realidad está equivocada, los sueños son reales. Es una frase muy icónica bien, de Tupac. Perfecto. Y espero y les guste, amigos. Espero y también comenten. Y sobre todo dejen su like, suscríbanse al canal. No sé si vas a agregar algo más, Marlon, o nos despedimos. Nos despedimos, de nuestros insólitos. Así que, pues nos estamos viendo en la próxima sesión, en la próxima ocasión. Esto fue La Ciudad del Insólito. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho, amigos. Suerte.